Yo soy Jairo Molina Camargo y este es Marketing 5.0 Plus, el podcast de Bocaribe Radio, donde las tendencias evolucionan. Hoy relataremos lo vivido en el Festival de la Radio llevado a cabo en Bogotá. Siéntase cómodo, que ya iniciamos este viaje. Bienvenido a Marketing 5.0 Plus, Marketing 5.0 Plus, el podcast donde las tendencias evolucionan. Soy Jairo Molina Camargo y juntos escribimos el futuro. Una vez más, pisé las tierras frías de la nevera, Bogotá. El objetivo de este periplo, estar presente en el Festival de la Radio Colombia Biocultural, un evento organizado por la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos DACMI del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Un honor que, como representante del sector de medios de comunicación ciudadanos y comunitarios, nos permitió vivir este encuentro durante 3 días, del 3 al 5 de julio. Luego de dejar nuestro equipaje en el hotel que nos hospedó, me trasladé a la apertura del evento. Entre una llovizna que parecía un sereno, como diríamos en la costa, y una brisa helada, al llegar al punto de inicio del cronograma, debo decir que me sorprendió el ambiente. Se percibía una vibra diferente solo con ver la diversidad de pensamientos, la calidad de la gente y la lucha que continúan dando los que están detrás de cada emisora comunitaria en el país. Es decir, los productores sonoros, los investigadores y amantes de la radio que se dieron cita para participar de esta programación a la cual fuimos invitados. La sala donde se entregó una siembra de cada elemento representativo de cada región se llenó no solo de palabra, de objetos físicos, sino también de la energía de nuestro país. Yo llevé un detalle que representaba al Carnaval de Barranquilla, con la frase emblemática que lo identifica: quien lo vive es quien lo goza. Se lo terminé obsequiando a una caleña de recuerdo. Acompañado de aquí para allá, divididos en grupos, los asistentes a la cita para estar en distintos talleres y actividades agendados en el festival, compartimos, abrimos el espectro del conocimiento, lo que ha sido, lo que está pasando con la radio comunitaria y el desafío que se aproxima. Grato fue ver la intervención de Bocaribe Radio, nuestra casa radial, impartir una cátedra sobre los orígenes de la cultura popular del pick-up, lo que se conoce en la región Caribe como pick-up. Por un lado, desde sus desarrollos técnicos, de cómo se llegó a imaginar, amplificar y utilizar los parlantes y organizar toda la técnica para hacer que entonces pudiéramos tener un equipo de sonido que sirviera para hacer una fiesta para muchas más personas. Acordémonos que venimos de las radiolas, de los gramófonos. Ir a Inravisión, conocer el sistema de medios públicos, su historia, nos hizo viajar en el pasado para conocer cómo inició la radio en Colombia. Un recorrido que nos dio nada más y nada menos que el maestro Eder Nicolás Colacho Araujo, periodista, compositor y funcionario ya retirado de Señal Colombia e Inravisión. Un hombre apasionado que durante décadas
era quien estaba a cargo de hacer los recorridos por las instalaciones a estudiantes de colegios, universidades, empresas y colectivos que visitaban la entidad estatal. Inravisión, ya saben ustedes que esto antes era el Instituto Nacional de Radio y Televisión, por eso se llamaba Inravisión. Después, cuando lo liquidaron, los jurídicos aconsejaron que borraran ese nombre. Aunque a muchos les gustaba, decían no. ¿Por qué? Porque era un ente jurídico que era susceptible de demandas por toda la gente que sacó, que la sacó mal, que no le pagó bien nada de esto. Entonces lo llamaron RTBC, que era Radio Televisión Nacional de Colombia. Pero hay cosas que no se pueden posesionar fácil. Y realmente a mí me parece que RTBC no fue fácil. Miren, cuando venía la gente, a veces incluso le pagaban aquí para que vinieran unos conferencistas, una gente, y estaban en medio de la conferencia y decían, por eso RCBT, por eso no sé qué vaina, no se les podía quedar el nombre de esto. Tanto que yo me inventaba, porque toda la gente entonces desarboleaba el nombre. Yo le decía a los estudiantes y a los visitantes, para que no se equivocaran, le decían, díganle a la R que la besaron. ¿Cómo? Pues sí, díganle a la R que la besaron. ¿Cómo le dices tú a la R que la besaste? RTBC. ¿Ves? Listo, a la gente nunca más se le olvidaba eso. Hay que tener esas cositas. Porque esa vaina de posesionar una marca, a nadie antes se le había ocurrido, yo no sé, pero yo siempre, el que venía aquí se iba con claridad de que esto se llamaba RTBC. Uno tenía para escoger en el menú que había en los 3 días, pero elegí los sitios que tenían más relación con nuestro trabajo desde Bocaribe, y uno de ellos era imposible faltar al taller de frecuencias vivas de inteligencia artificial y medios digitales, impartido por el peruano Alejandro Cornejo, un experto en paisajes sonoros e IA. Captó nuestra atención desde el momento que nos introdujo al temario con un paisaje sonoro de un río. Al lado de este, un indígena que le hablaba que ya el agua no suena como lo hacía antes. Esos detalles nos dejan una enseñanza muy profunda de cómo estamos. Analizar lo que hacemos, lo hacemos, yo lo sé, yo también lo he hecho así antes, lo hacemos por inercia. Cuando sistematizamos, ahorramos tiempo, nos organizamos mejor, sabemos qué herramientas utilizar. No se aparte, no le tengan miedo a la inteligencia artificial, enfréntenla, suban al caballo, móntenlo, sepan de qué se trata y después decidirán qué hacer. No habrá peor cosa que no conozcan y se escapen y no lo usan. Sí. Los datos están ahí. Entonces la pregunta es, ¿que estamos usando los datos nosotros, por ejemplo, para generar contenidos, para producir? Yo creo que hay una información muy importante, así como nos da Metricool fríamente y podemos sacar conclusiones de cuándo programar, cuándo producir, etcétera, o cuándo divulgar algo. Bueno, para los contenidos también hay alertas que la data nos está dando. El domingo culminó el cronograma con Del micelio al micielo. El micelio es la parte vegetativa y viva del hongo, compuesta por una red de filamentos microscópicos llamados hifas. Este concepto metafórico del encuentro se elevó para un diálogo entre la red de emisoras comunitarias del país, que en 2 sesiones logró encontrar los desafíos y retos para el sector y la creación de un manifiesto sonoro, el cual en próximos días estará circulando en las redes sociales de Mincultura y en cada emisora comunitaria de Colombia. Hay una preocupación y es cómo el Estado colombiano está o ha venido instrumentalizando, sobre todo en estos últimos 4 años, a los medios ciudadanos y comunitarios. Y están instrumentalizando tanto que ya estamos a la par de un micrófono FM58 o una consola. Es decir, no nos conciben como agentes de la comunicación, no nos vemos como gestores de la comunicación y gestores de la cultura de los territorios. Y si no nos vemos así, pues no va a haber un proceso territorial o nacional que permita desde el sector
de la radio pública, comunitaria, indígena, que navega en esas aguas, que ahora sí se va a empezar a definir, para pensar en esa política pública. La última política pública fuerte fue la del COMPES, 2008, y se quedó muy corta. Sumémosle a eso un problema gravísimo que tenemos en el sector de la radio y de la representatividad de esas redes nacionales. Si usted suma esas 3 redes nacionales, las emisoras que tienen suman como 2.800 y solo hay 792. El domingo culminó el cronograma con Del Mi Cielo al Mi Cielo. El Mi Cielo es la parte vegetativa y viva del hongo, compuesta por una red de filamentos microscópicos llamados hifas. Este concepto metafórico del encuentro se elevó para un diálogo entre los representantes de la red de emisoras comunitarias del país, que en 2 sesiones logró encontrar los desafíos y retos para el sector y la creación de un manifiesto sonoro, el cual en próximos días estará circulando en las redes sociales de Mincultura y en cada emisora comunitaria de Colombia. Del micelio al mi cielo, pero que no sea misceláneo. Y esto creo que más que hablar de un manifiesto, creo que aquí se pueden sentar las bases críticas, analíticas de una propuesta más de acuerdo programático. A mí me parece que aquí hay unas claves y unas claridades. Si ya hay redes que iniciaron una conversación a nombre de radios comunitarias con el nuevo gobierno, pues ¿por qué no aprovechamos en el buen sentido de crear una juntanza como esta, pero llevar un cuerpo colectivo mucho más organizado, para que no nos pase lo que nos ha venido pasando con el sector audiovisual, que es mucho más estratégico que el sector sonoro, que ha logrado avanzar mucho más que el sector sonoro, porque independientemente de los intereses, tiene una mirada común de cuerpo que es el sector. Y eso es lo que nos ha faltado a nosotros, que ha prevalecido mucho más los intereses particulares y las miradas particulares regionales que el interés colectivo regional. Yo voy a proponer 4 puntos para la reflexión, pensando en que más allá del manifiesto llevemos un acuerdo programático atendiendo a estas lógicas de acción que ya están liderando algunas radios. Punto número 1, la conversación local, que aquí se ha dicho mucho, y es que hay que volver a lo local para fortalecer las juntas de programación, para reactivar la programación. Para nadie es un secreto que las radios comunitarias no están creando contenidos locales, y eso no es más allá de lo que nos decía Semir, es cierto. 2, la creación, producción y circulación de contenidos, también pensando en lo que aquí ya se dijo, que es el tema de la memoria, empezar también a circular los contenidos, a que esta diversidad sonora se haga en efecto una realidad. 3, la incidencia política. Creo que siempre miramos desde lo nacional y que lo nacional, pero la realidad es que a nivel local nosotros no estamos incidiendo. La realidad es que en los consejos municipales de cultura no está la radio. La realidad es que ni siquiera estamos discutiendo las políticas locales, porque ni siquiera hay políticas locales culturales, porque ni siquiera somos capaces de estar conversando una propuesta programática con los alcaldes o las alcaldesas que se están proponiendo. Entonces creo que también hay una corresponsabilidad, el compromiso también es hacia lo local. ¿Cómo estamos nosotros llevando la discusión de lo político, comunicativo, cultural? Somos sector cultural y somos sector comunicativo, pero ante todo somos sector cultural. Entonces, ¿cómo estamos conversando con los demás sectores culturales sobre lo que implica pensar la comunicación en clave de cultura y territorio? Y por último, creo que aquí hay una ganancia interesante, son los tiempos de reflexión. Vienen tiempos complejos, va a ser también de parte nuestra hasta dónde pueden ser complejos, o si aprovechamos y mostramos un sector organizado con una voz mucho más colectiva y diversa, menos manósferas, por favor, menos manósferas. O sea, aquí hay mujeres, hay jóvenes, hay colectividades indígenas. Ojalá que esa sea la voz representativa de la radio comunitaria y no la voz pues, de otros que están siempre hablando, que sea una voz diversa. Y en este tiempo, aprovechar también las universidades. Ustedes tienen conocimientos situados. Aquí las universidades estamos para apoyar esa reflexión, y que este tiempo
que no va a ser quizás un tiempo tanto de acción, que sea también un tiempo de reflexión, pues también recojamos esos saberes, que es la ganancia del conocimiento situado. El conocimiento lo tienen ustedes, y pero es el momento también de mostrarlo. Eso es, como a ver si de pronto recogemos algunos puntos. Muchas gracias. Por supuesto, el cierre nos trajo relaciones y amistades que son valiosas para seguir bregando por el sector. Una de ellas es una voz que lleva décadas trabajando para afianzar la radio comunitaria. Es Jorge Alberto Londoño, periodista y abogado de vieja data, quien comprendió que para poder hilar en los recovecos políticos y conseguir entrar y pedalear los derechos del sector, es necesario tener una preparación minuciosa en leyes. Institucionalmente, o sea, cuando digo institucionalmente me refiero a la institucionalidad, toman la historia de la radio comunitaria desde cuando se expidieron las primeras licencias, que eso fue en el año 1997, en donde se expidieron, si la memoria no me fallan, 424 o un poco más, el año siguiente otras tantas para completar 500 algo, 515, 20, bueno, no recuerdo, ya la memoria me falla, pero no se habla de la radio comunitaria de antes de la licencia, que es la que dio origen a lo que hoy conocemos como radio comunitaria. Si no hubiera sido por ese trabajo, por esa organización, por esa lucha de aquellos líderes de aquel entonces que veían la radio como un sueño, como una posibilidad que era real, pues hoy no existía la radio comunitaria. Para mi historia, porque pues uno cuenta la historia como la ha vivido, yo llego a Bogotá, al Distrito Capital, en 1989. Tal vez saliendo de mi tierra natal debido a circunstancias que se generaron en esos años. ¿De dónde? Yo soy de Ibagué, Tolima. Entonces, cuando llego aquí a Bogotá, vengo del movimiento estudiantil de la Universidad del Tolima y digo, bueno, uno cae ese bicho del liderazgo social y decido como ingresar a la Junta de Acción Comunal del barrio El Carmen en la localidad de Tumulto en Bogotá, y ahí yo veía unos parlantes ahí arrumados y decía, oiga, esto tiene que servir para algo. Aprendí a colocarlos en la plaza de mercado del barrio y con un micrófono eso hacía una bulla horrible y decía, me preguntan, ¿usted qué hace? Radio. Pues por supuesto todo el mundo se trataba de la risa, pero eso fue el inicio en el caso de Bogotá de encontrarnos con otros procesos, porque no me quedé solo, nos organizamos, creamos organizaciones, ¿sí? En ese entonces la Asociación de Comunidades Somos Asociación de Comunicadores Populares Somos Red, ¿sí? Surgieron otras como Voces Nuestras, una empresa asociativa de trabajo, Precooperativa, desafortunadamente ese ya no existe, que se llama Inga 10, Subal Aire, que sí existe aún y tiene su radio comunitaria, que es Subal Aire 88.4 en el FM. Comenzamos a pensar de que era posible la radio, no la radio parlante, sino una radio por la radiofrecuencia. Y resulta que, oh sorpresa, que eso no solamente era un sueño de unos cuantos locos en Bogotá, sí, que soñábamos con la libertad de la palabra, porque en última se trataba de eso, sí, la libertad de expresión, sino que en el país también había más gente. La gastronomía también hizo su presencia. Pudimos degustar un poco de cada región, desde el ajiaco, el maíz, las empanadas rellenas de arroz, entre otros productos. Llegamos al final del recorrido de esta experiencia y nuestro estimado coordinador de la DATMI, Jaime Conrado Huajibioy, nos dio el balance de lo que fue la expedición radial en la capital colombiana. Muchas gracias, un saludo muy especial para todas y todos. Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, pues hemos cumplido con este espacio, el primer festival de radio Colombia Biocultural, que ha unido a cerca de más de 100 comunicadores, comunicadoras, no solamente de la radio comunitaria, sino de la radio de interés público, universitaria, podcasteros, investigadores, que ha permitido precisamente reafirmar el valor y la fuerza de la comunicación y la radio, y que hoy reafirma también que es posible seguir avanzando desde el trabajo que realizamos en los territorios
territorios y que efectivamente son parte fundamental en la dinámica cultural del país. ¿Cuál es el desafío que queda después de este evento? Bueno, el desafío también está en ustedes y en nosotros, no solamente en la institucionalidad, en los espacios de participación como el que representas, el Consejo Nacional de Medios Ciudadanos y Comunitarios, que existe grandes aliados, actores del sector cultura, pero también nos deja una gestión del conocimiento, herramientas como las memorias que van a ser parte del trabajo, no solamente de la institucionalidad, sino también de los procesos que están en los territorios. Cerramos nuestro episodio el día de hoy con esta frase: la radio comunitaria sigue viva, se transforma. Esto fue Marketing 5.0 Plus. A partir de este momento puedes escuchar nuevamente este episodio a través de nuestro canal en YouTube y en nuestras redes sociales. Yo soy Jairo Molina Camargo. Hasta el próximo sábado.